Si no te quieres enfermar, habla de tus sentimientos. Emociones y sentimientos que son escondidos, reprimidos, terminan en enfermedades como gastritis, úlceras, dolores lumbares, dolores. Entonces, vamos a sincerar, confidenciar, compartir nuestra intimidad, nuestros secretos, nuestros errores. El diálogo, el hablar, la palabra, es un poderoso remedio y una excelente terapia. Si no te quieres enfermar, toma decisiones. La persona indecisa permanece en duda, en la ansiedad, en la angustia. La indecisión acumula problemas, preocupaciones, agresiones, dolencias nerviosas, gástricas y problemas de la piel. La historia humana es hecha de decisiones. Si no te quieres enfermar, busca soluciones. Personas negativas no consiguen soluciones y aumentan los problemas. Somos lo que pensamos. El pensamiento negativo genera energía negativa que se transforma en enfermedad. Si no te quieres enfermar, confía. Quien no confía, no se comunica, no se abre, no se relaciona, no crea relaciones estables y profundas, no sabe hacer amistades verdaderas. Sin confianza, no hay relaciones humanas. Si no te quieres enfermar, vive alegre. El buen humor, la risa, el reposo, la alegría recuperan la salud y traen larga vida. Las personas alegres tienen el don de alegrar el ambiente donde viven. El buen humor nos salva de las manos del doctor. Sé feliz. Sonríe, ama y disfruta de la naturaleza, del sol, de la lluvia, del viento, de las estrellas y de la luna. En una palabra, vive. Buenos días, esto es R igual a R. Una organización que nuclea consultoras y profesionales para ampliar miradas, contar con otros recursos y ver nuevas posibilidades. Búscanos en Facebook, Radio Internacional de Facilitadores, o en nuestra web www.red-medioif.org. Muy bien, el cuento que acaban de escuchar se llama Si no te quieres enfermar. El autor es el doctor Drauzio Varela. Él es un médico oncólogo, científico y escritor brasileño conocido por popularizar la medicina en su país a través del programa de radio y televisión. Y también fue uno de los fundadores de la Universidad Paulista, donde fue profesor además en física y química durante muchos años. Él vive y tiene 72 años. Él es creador del College Goal. Es un colegio que en el 2008 recibió el premio al mejor sistema de educación. Y bueno, nos parecía absolutamente muy apropiado este tema de poder pensar en cómo vivir, cómo tomar decisiones, cómo pensar para sí mismo justamente y de esa forma poder conservar la salud. Muy buenos días, Patricia Gutiérrez. Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, Julieta Molina. Muy buenos días, oyentes. Bueno, oyentes. Juli, Sí. Los medios de comunicación... Muy bien, los medios de comunicación. Buen día, estamos en Relación Igual a Resultado. Si nos querés encontrar, nos podés buscar en Facebook, Relación Igual a Resultado. Si nos querés mandar un mail, lo puedes hacer en fmradiorif@gmail.com y estamos en Twitter como @fmradiorif, así que no hay excusas, nos podés escribir, nos podés mirar y si nos querés volver a escuchar los programas que ya pasaron, están en nuestro canal de YouTube, Relación Igual a Resultado. Y como todos los cuentos que nosotros traemos, la música que solemos traer también tiene que ver con los invitados. Le damos los muy buenos días al señor el contador Enrique Cimino. ¿Qué tal? Buenos días. Y al doctor Oscar Miguel. Buenos días. Ellos son representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Salud y justamente por eso habíamos traído este cuento, Si no te quieres enfermar. Vive, si no te quieres enfermar, vive. Bueno, gracias por estar acá, Oscar y Enrique, les agradecemos realmente. La idea es poder charlar un poco
acerca de la Cámara, acerca de las actividades que realizan y acerca de la función que ustedes también cumplen dentro de la Cámara. Para eso Julita los va a presentar. Así es, lo voy a presentar. Estamos con los representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Salud, que es una entidad sin fines de lucro conformada con la finalidad de integrar y representar a las instituciones y profesionales que participan en la vida del sector empresario de la salud. Hoy con nosotros está Enrique Siminio, secretario de la Cámara, contador público y docente, trabaja en temas de gestión, auditoría y consultoría. Y también contamos con el doctor Oscar Miguel, él es médico, secretario técnico de la Cámara, docente universitario y consultor en gestión y planificación estratégica en entidades de salud. Ambos son gerentes técnicos de la Confederación Argentina de Clínicas y Sanatorios Confeclisa. Confeclisa. Ahí está, esa es la sigla. Ahora sí, bienvenidos a Relación Igual a Gracias. Resultado. Enrique, ¿es Simino? Simino. Simino, no es no es Simino. Simino, es No, es Simino. Simino, para aclararlo. Bueno, la idea de haberlos convocado fundamentalmente nosotros como programa, lo que queremos es transmitir, buenas prácticas. Entonces, nos interesa fundamentalmente cómo trabaja la Cámara. Primero, cuéntenos un poquito, porque la verdad que la Cámara es mucho más grande de lo que aparentemente se muestra, inclusive hasta en la página web. Sí. Cuéntenos un poquito, ¿a quiénes nuclean la Cámara? Perfecto. Bueno, en principio la Cámara es una entidad que ya tiene 20 y pico de años. Nació en un momento histórico donde las confederaciones o algunas entidades no podían hacer la totalidad de actividades a pesar que eran entes sin fines de lucro. Pero previo a la Cámara, digamos, existía ya la Confederación Argentina de Clínicas y Sanatorios, que es Confeclisa, que tiene 50 años, y esta confederación agrupa a distintas entidades a modo de asociaciones que representan a los establecimientos de salud provinciales. Es decir que la Confederación Argentina de Clínicas es la que ha impulsado y un poco la madre de todo este movimiento que tiene que ver con la defensa de los intereses de los establecimientos de salud. Posteriormente, nació la CAES, la Cámara Argentina de Empresas de Salud, que había hecho hincapié en otros aspectos que tenían que ver con esta defensa de intereses sectoriales, con capacitación, con algunos asesoramientos con lo que tiene que ver con la parte de gestión y demás. No quiero extenderme. Sí. Este año, en septiembre, se festejaron los 50 años de la Confederación de Clínicas en un congreso internacional, nacional e internacional, donde una vez más se expresó uno de los conceptos más caros nuestros, que es la diversidad y la tolerancia. Estuvieron representados técnicos de distintas áreas que tienen que ver con el manejo de la salud, ya decía, internacionales y nacionales, y dada la característica fundamental de este año 2015, que eran las elecciones tan trascendentes para nuestro país, estuvieron invitados los referentes en salud de los partidos políticos más importantes que pocos días después competirían y que fueron justamente los que estuvieron más avanzados en el apoyo popular, ¿no es cierto? Así que se estableció en este 50 aniversario un debate muy interesante, y quizás lo central es que hubo una amplia coincidencia dentro de los tres partidos políticos más significativos del momento en las necesidades de salud, y no solo de salud, sino algo muy importante, que son los determinantes sociales que provocan más y más enfermos, que años después tratamos de curarlos, ¿no? Sí, por ejemplo, a modo de ejemplo, los últimos 3 congresos que hizo la Cámara Argentina de Empresas de Salud, es un congreso que se va haciendo en forma anual, internacional. En el 2013 el título central fue Redes Integradas de Servicio de Salud, después vamos a explicar algo a qué se refería eso. En el 2014 fue Resultados de la Inequidad, y este último, que mencionaba recién Oscar Miguel, se refiere a salud como política de Estado, es decir, remarcando una línea de fondo más allá de las urgencias que a veces cada establecimiento o cada pyme tiene dentro de su trabajo, pero si el ámbito donde se desarrollan no tiene las condiciones necesarias, no hay pyme que exista. ¿Y las tareas de ustedes cuáles son?
Desde el área de la Secretaría de la Cámara Argentina de Empresas de Salud, en este caso de la CAES, hay algunas tareas administrativas que tienen que ver con el tema, temas formales, temas administrativos, manejos de agenda, solicitud para audiencias con determinados representantes gubernamentales, estar en mi caso, que yo soy contador, estar al día con todo lo que tiene que ver con modificaciones tributarias o que tienen que ver con temas por ahí contables o administrativos. Notificar esas novedades, es decir, se hacen unas notas o mails de comunicación en forma permanente, y después temas que lamentablemente, sobre todo estos últimos años, nos han sacado fuera de la agenda, que bueno, emergencias o urgencias. No nos olvidemos que las clínicas son prestadoras de lo que tiene que ver con toda la parte de la seguridad social, está PAMI en el medio, hay obras sociales en las provincias que han tenido inconvenientes. Bueno, entonces todo eso provoca... ¿Qué tipo? Por ejemplo, con falta de suministros, por de todo. las importaciones. Por ejemplo, lo que fue en el mes de enero del 2014, donde hubo un fuerte acomodamiento de lo que fue en ese momento el tipo de cambio, provocó no solamente el incremento de insumos, sino provocó la falta de insumos desde llave de 2 vías, jeringa, cosas para los medicamentos. Bueno, eso provocó una emergencia para tratar de... El establecimiento debe seguir funcionando, así lo exigen las leyes, y obviamente es correcto, porque nosotros ante todo siempre defendemos que el paciente tiene que tener la mejor prestación y de la mejor calidad posible. Pero a veces por temas operativos ajenos al establecimiento, hacía que no se encontraban los medicamentos o no se podía atender porque no existía determinado material descartable. Bueno, eso provocó correr y juntarse con autoridades del gobierno, con la Secretaría de Comercio, presentar escritos, hacer estadísticas, hacer informes, fuera de agenda, fuera de horario, más allá de lo rutinario. 2 líneas podríamos establecer centrales que nosotros tratamos de transmitir. Una son las necesidades de nuestro sector. Ajá. El sector de la Confederación de Clínicas y Sanatorios. ¿Cuáles son nuestras necesidades y cuál es la problemática actual, que coincide mucho con la problemática de los hospitales? Hay una crónica desfinanciación del sector salud, y eso, querramos o no, repercute finalmente en sobre el paciente. Hay un tema que ustedes hablaban en la previa que nos resultó interesante, justamente porque Enrique es contador y vos, Oscar, sos médico, y este tema que ustedes focalizaban en la importancia desde el punto de vista de tener un buen equipo médico para que actúe concretamente en la salud, ¿bien? Pero ese equipo médico tiene que estar respaldado por una institución que también tiene que estar sana desde el punto de vista financiero económico. La otra cosa que trabajamos mucho nosotros son en políticas de Estado, y hemos acercado, justamente lo que decíamos, proyectos generales de salud que tenemos la satisfacción que hemos coincidido mayormente con todos los sectores en las necesidades. En cuanto a la institución de salud, siempre decimos, porque lo hemos aprendido de nuestros maestros y porque lo vivimos cotidianamente, que el que quiera ser un dirigente de instituciones de salud tiene que tener una mirada un poquito estrábica, con un ojo mirar la salud, pero ¿cierto? Con un ojo atiende la salud, que es el tema central, y con otro el equilibrio de la institución. Sin uno no puede existir el otro. Bien. Y esto... eso aplica a cualquier empresa. A cualquier empresa. Eso aplica a cualquier Pero empresa. es difícil que este concepto penetre en la salud, porque los médicos somos un poco omnipotentes, ¿no es cierto? Entonces creemos que con nuestro conocimiento específico o técnico ya sabemos de todo. Para gestionar, por ejemplo. Para gestionar hay que aprender. Claro, Es una interfase fundamental que no alcanza con el conocimiento específico. Sí, Por eso nos gustó lo que decías, la situación de confort. La situación del confort, que yo me paro en el conocimiento, ¿no es cierto? Y ya es suficiente. Y hoy en día hay que mirar otras disciplinas para poder gestionar en forma integral. Sí, un poco pensando en lo que fueron los orígenes de los establecimientos de salud. Imaginemos una clínica ubicada fuera de la ciudad de Buenos Aires, en el interior. No nos olvidemos que generalmente nacieron a través del emprendimiento propio de un médico, que se asocia con otros, donde no tenía ni el carácter ni la intención de formar una empresa,
Luego todo eso se fue complejizando, aparecieron nuevas enfermedades, tuvo que haber nuevo equipamiento, tuvo que haber inversiones, los impuestos dejaron de ser lo que eran, los márgenes fueron otros, hubo problemas para financiarse, pero el médico siempre seguía con su tesitura de que lo podía manejar todo. Afortunadamente esa conducta fue cambiando en los últimos años. De hecho, mismo dentro de mi profesión, no son muchos los contadores que se dedican al tema de salud. Yo estuve participando de una comisión académica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad durante varios años y no éramos muchos los que realmente conocíamos o participábamos del tema. Así que afortunadamente estos últimos tiempos, o por necesidad o por realmente tener la visión de que hacía falta hacer un equipo interdisciplinario, se está produciendo esto que decía Oscar Miguel recién. Es necesario escuchar otras opiniones, tener una imagen distinta y tratar de ir resolviendo estos problemas para que la institución no se enferme. O por lo menos... Al revés, podríamos decir que no alcanza con tener un título de administrador de empresas o contador para manejar, ser directivo de una empresa de salud que es muy específica. Una cosa que hemos logrado justamente es que esa persona tiene que caminar los pasillos de un hospital o de un sanatorio, conocer muy bien todos los sectores y qué es el métier específico. Solamente con manejar el debe, el haber o las cuestiones específicas de estas disciplinas, así como no alcanza a ser médico, tampoco alcanza con ser abogado, contador o administrador. Bueno, aplica, eso también es otra regla que aplica prácticamente a cualquier empresa, o sea, aquel empresario que no camina su empresa, en realidad no está sabiendo qué es lo que sucede ahí adentro. La cabeza Sí, de una constructora normalmente es un ingeniero civil, y así cada uno en su... Claro. Sí. ¿Qué cantidad de gente está...? A ver, la pregunta sería, ¿qué cantidad de... cuando ustedes arman reuniones como para empezar a tirar ideas, o sea, o hay una convocatoria, ¿cómo es la mecánica? Nosotros habitualmente, digamos, vamos a dividir en dos. Tenemos temas que venimos tratando de fondo, que tienen que ver con orientación sobre temas específicos, que nosotros nos rehusamos a llamar capacitación, sino decimos acompañamiento en distintas cosas o tareas de gestión. Y después otros temas que tienen que ver con lo urgente. Por eso yo separo este tipo de encuentros, porque a veces cuando hay urgencias, tema... no sé, porque hay alguna obra social que tiene algún inconveniente, o cuando fue hace unos años el tema de la gripe A y había que por ahí transmitirle ciertas ideas, ese tipo de cosas, son bastante numerosas. Pero los encuentros que tienen que ver con estos temas técnicos, nosotros los convocamos, generalmente en la última reunión ya proponemos la fecha, se comunica a través de todos los medios que tenemos, mail, la página web y demás. Pedimos confirmación, algunos siempre son reacios a confirmar y después igualmente vienen. Pero en las últimas estamos teniendo una concurrencia de alrededor de 60, 70 personas, creo que fue una de las últimas, que tenía que ver con temas técnicos en general, novedades que tienen que ver con el tema impositivo, cosas que tienen que ver con... Pero eso es para que ustedes puedan bajar información Exacto. a ese grupo. Sí. Ahora, ¿Vos te referís a la metodología? claro, la pregunta es cuando hay una deliberación donde dicen, bueno... van apareciendo ideas, van apareciendo propuestas, o alguien dice, bueno, tenemos que ir por este camino, ¿sí? Sí. Y otro quiere ir por... El primer paso es reunirnos con los empresarios y con el nivel gerencial, para saber sus dificultades, conocer sus necesidades y que ellos conozcan lo que nosotros podemos aportar. Pero nunca sentarnos en la situación de confort. Siempre tiene que estar el objetivo, dos objetivos muy claros. Uno es separar el área operativa del día a día de la de planificación estratégica, del cambio, a mediano plazo o a largo plazo. Ese es un aspecto para nosotros central. Y luego encontrar los puntos en donde podamos llegar a resultados. Si nosotros no llegamos a resultados, no tienen por qué ser demasiados o muchos, pero si no arribamos a resultados en las reuniones, ya sea en la reunión preparatoria que estamos hablando, o en las reuniones de esto que no es curso, es acompañamiento en gestión, no vamos a estar satisfechos y no vamos a poder decir que arribamos a algún nivel de éxito. Tiene que haber resultados. Los resultados fundamentalmente son cambio de hábitos. En este sentido, si no hay un reconocimiento mutuo entre los directivos de la institución y nosotros que arribamos a este resultado,
no ha salido bien esto, ¿no es cierto? Nunca nos sentamos en el hecho de que, bueno, nosotros expusimos nuestro conocimiento y, bueno, lo que el interlocutor captó o no captó es un problema de él. Es juntos. Doctor, cuando habla de cambio de hábito, ¿a qué se refiere puntualmente? Si puede dar algún ejemplo. Bueno, cambio de hábito, en un ejemplo concreto, es los temas de calidad, por ejemplo. Es decir, no alcanza con hacer bien una operación, por ejemplo, una apendicitis. Si tiene que haber toda una planificación de quirófano seguro para que no haya errores, para que no haya reducir las posibilidades de infección intercurrente. Es decir, es un concepto más que no haya accidentes dentro de la clínica, que a veces uno tiene una cirugía sumamente exitosa, pero se produce un accidente y no podemos hablar que la cirugía salió bien. Claro, ¿no es cierto? ¿no? Entonces, esto se refiere un poquito... Sobre todo cuando los accidentes, porque se está pensando desde aquellos accidentes que pueden ser anticipados, o sea, que esto no ocurra. Sí. Y en eso, bueno, no solamente tratar de prevenirlos, sino nosotros hacemos hincapié en caso de que ocurran, qué es lo que hay que hacer, porque muchas veces nos encontramos con que algunos dicen, no, acá no tenemos infecciones o acá no ocurre tal problema, cuando en realidad puede llegar a ocurrir, pero lo peor no es que pueda llegar a ocurrir, en caso que ocurre, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, eso una es cosa lo que hay que importante estar en esto que preguntabas es que nosotros lo que planteamos es abrir los procesos. Cada proceso que tiene lugar, ya sea clínico, económico, de gestión, se pueden abrir y desmenuzarlo eslabón por eslabón. Y en eslabón por eslabón podemos ver las debilidades, las fortalezas y dónde podemos agregar precisamente mejora. Doctor, una sí, cosita dale. más, porque a mí me interesa básicamente cómo es un médico o un equipo de médicos gestionando. ¿Cómo es un médico manager? Bueno, es una pregunta... No dudo que me pega en el ojo. técnicamente a nivel medicina son lo más. Seguramente saben hacer las cosas y demás. Pero ¿cómo son manejando gente, comunicando en las relaciones Bueno, interpersonales? depende. Si el médico se ha dedicado, lo cual es muy bueno y muy loable y también es necesario, ¿no es cierto? Se ha dedicado específicamente a lo suyo, supongamos, cirujano, traumatólogo o clínico, puede ser maravilloso en ese aspecto específico, pero no se puede pretender manejar una institución de salud. Para manejar una institución de salud tiene que haber justamente una interfase entre especialistas diferentes donde nos pasamos conocimiento y encontramos el lugar común, esa interfase, y donde uno tiene que bajar su omnipotencia y aceptar de que tiene que aprender. En esta época, nosotros decimos una frase, a ver si les sirve. A ver. El médico, siempre fue difícil la profesión y precisamente en el día, permítanme que les transmita a mis colegas en el Día del Médico. Felicidades en el Día del Médico. ¿Hoy? Hoy ¡Qué casualidad! Hoy es el Día del Nada es Médico. casualidad. Felicidades, sí, maravilloso. Nada es Doctor casualidad. Ibáñez, a mi médico, un saludo grande. Entonces nosotros Qué decimos que por las dificultades que siempre ha tenido el médico, que es una profesión siempre de riesgo, digamos, o de límite, hace décadas atrás lo único que tenía que hacer era asistencia. Con el tiempo se fue agregando la docencia, luego se fue agregando investigación. Claro. O sea, un médico completo es el que tenía estas tres áreas. Con los cambios que hay permanentemente en el conocimiento médico, la capacitación continua. No se puede pensar en un profesional que no lea todos los días. Y así todo no alcanza. Y finalmente, el tema de gestión. ¿No es cierto? El tema de gestión y el tema de seguridad y prevención. Son todos aspectos que si yo opero bien, no alcanza. Yo tengo que prevenir antes y prevenir después, como decía Enrique. Además tiene que ser un buen líder de equipo, un buen par. También en eso hoy es más difícil, porque antes el tema era feudal y autoritario, como todo en la Sí, sociedad, sí. y hoy Jerárquico es y Bueno, vertical. yo creo que la pregunta de... ¿Y hoy todo es, doctor? ¿Termine la idea? horizontalidad. Horizontal. Hoy somos iguales con distintos roles. Entonces no es tan fácil liderar como hace 50 años atrás. Claro, yo creo que la pregunta de Patricia estaba orientada justamente a cómo es un médico
gerenciando su equipo de trabajo, y digamos que hay como dos niveles. Una cosa es el médico, que es el dueño de la clínica, ¿sí? Y otra cosa son los médicos que tienen un equipo de trabajo y que también, bueno, son dos niveles de gerenciamiento diferentes. Que por ahí es el presidente del directorio. Ujú. Por ejemplo. El accionista principal, no sé, o sea, tienes un doble rol de dueño de la empresa y además de profesional en la medicina, que seguramente es el que atiende o determina. Vamos a seguir charlando con Oscar y con Enrique y nos vamos a un corte. Tenemos. Muy bien, llegó el momento del coffee break con Pat Gutiérrez. Bueno, buenos días. Hoy que estamos en el Día del Médico, con el doctor particularmente que nos acompaña, voy a hablar de algunas palabritas que tienen que ver con la salud. Vos sabés que ayer estaba googleando la página estaba viendo cómo era este tema de la reforma en Estados Unidos, tiene un sistema de salud terriblemente complejo, tiene un palabrerío. Dije, no, acá no me voy a meter, así que voy a hablar básicamente de palabras muy, muy generales que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, health care, que es el cuidado de la salud. Y ellos, sí, de acá voy a hacer una diferencia. Ellos hablan de Medicare y Medicaid, y ahí sí tuve que entrar a ver cuál es la diferencia dentro de este marco de la reforma. Y Medicare es el programa de seguro social nacional que administra el gobierno federal desde 1966, pero el Medicaid, la última parte de esa palabra, es ayuda, o por ejemplo, First Aid es primeros auxilios, es el cuidado de la salud a largo plazo de adultos mayores de bajos recursos. Eso yo particularmente no lo sabía, así que Medicare y Medicaid. Luego, bueno, ellos hablan de health benefits. Realmente yo no sé cuán exitoso fue Obama en la reforma, pero hubo mucha resistencia. Acá me dicen los doctores que más o menos, el contador. Luego, physicians, por ejemplo, cuando hablan de médicos, en todas las páginas que visité no dicen doctors, dicen physicians. ¿Y cuál es la traducción? Médicos, doctores. Ah. El doctor. Luego, cuando hablan de recetas, hablan de no la de doctors. Prescription. No, physicians. La prescription es la receta. Sí. Y lo que ellos hacen es to have a prescription filled, que es el doctor te da el physician te hace la receta y vos vas a una farmacia según tu plan de salud, según la red, los que están in the network, out of the network. Muy complejo, no voy a entrar en eso como dije, pero normalmente ellos prescriben generic drugs. Esa es la tendencia porque es mucho más económico. Esa tendencia es mundial. Y esto lo pregunta, sí, lo de los genéricos. ¿Es mundial? Esto, por lo menos en esto que decía lo que yo investigué, que era Estados Unidos, Inglaterra y Australia, todo este sistema, por lo menos de habla inglesa, todos coincidían en esto, en tratar de no prescribir, de no recetar brand name drugs, que son drogas con nombre comercial. Acá también, hace ya unos años que es así. Sí, eso sí. Algunos doctores te dicen, mira, yo te recomiendo esta marca, pero la droga es esta y después vos elegís. Y después están, para finalizar, los tipos de medicamentos que se obtienen en las farmacias. Pueden ser OTC, que es over the counter, son sin receta, y las prescription drugs, que son las que requieren esta prescription, que tiene que ser filled por la farmacia que vos elegís para que te la provea. Muy bien. Y este es el... Con un doctor acá. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Pat, por tu coffee break. Sí, es interesante seguir con la visita, que tiene mucho para contar. Bien. Bueno, estábamos, si bien habíamos hecho una pregunta, nos estaba ahí en el corte, estábamos hablando con Enrique, que querías comentar algo que tenía que ver con el tema de las redes. Sí, porque bueno, es algo que siempre decimos, cómo tratar de que la institución trabaje de mejor manera, cómo aprovechar más la estructura, cómo no desperdiciar los recursos o tener más productividad. Porque no nos olvidemos que a pesar de que son entidades de servicio que brindan servicios para el cuidado, tenemos que tratar de que produzcan por el menor costo posible. Entonces, siempre con Oscar Miguel tratamos de generar ideas para que de manera conjunta alguna de las tareas o de las actividades que requieren un servicio externo lo puedan hacer en forma conjunta.
puede ser lo que tiene que ver con la parte de un comité de infecciones, puede ser lo que tenga que ver con la parte de lavandería, puede ser con alguna otra actividad que sea en común para varios establecimientos. Entonces, eso hace que aparte de que les baje el costo, pues les puede generar un negocio nuevo para estas entidades. A ver, me suena, o sea, entiendo desde mi desconocimiento, entiendo lo que puede ser compartir, por ejemplo, el tema de la lavandería. Lo que no me... ¿cómo sería compartir el tema de un comité de infecciones? Bueno, a ver, nosotros planteamos que si hay un sanatorio en una zona, Ujú. no tiene sentido y es muy costoso para la comunidad construir un hospital. Eso es lo que decía Enrique, que Ajá. llamamos capacidades instaladas, aprovechar las capacidades instaladas. Claro. Por supuesto, combinamos con lo que decías recién, el sistema supera todo. Es decir, que no puede ser que ningún agente de salud, cualquiera sea, maneje la salud. Tiene que haber un sistema que ordene esto. En ese sentido, este es el concepto de capacidades instaladas. En ese mismo concepto nosotros decimos, no puede ser que un hospital en la misma zona, con pocas cuadras de diferencia, compre un aparato de alta tecnología, de innovación, y el sanatorio en la otra esquina compre otro. Es muy costoso para la comunidad. Hay una doble inversión para Hay una una doble, baja exactamente. cápita, digamos. Exactamente. Sí. Entonces lo que nosotros planteamos que el sistema tiene que regular esto a través de políticas de Estado y de aprovechar las capacidades que tenemos, que en cuanto a recursos instalados y en estructura, la Argentina tiene muchas cosas. Entonces el despilfarro nos parece tremendo porque, o la no planificación, que también es despilfarro, está sacándole recursos a gente que lo necesita de salud. En eso nosotros decimos, la política de Estado tiene que ser clara en esto. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos no se puede poner una cama más si uno no justifica que la población lo necesita. Una cama más. ¿No? Cuando vos hablas de no se puede poner una cama más, ¿es tanto en un público como en un privado? Absolutamente. Okay. Absolutamente. Sí, ¿por qué? Porque la necesidad de la comunidad está por encima de la oferta y la demanda. Qué bueno, sí. La oferta ofrece todo lo que puede y por supuesto quiere lograr ganancia, lo cual es justo. Y la demanda de la población no tiene límites. Uno que por ahí quiere ir al médico todos los días, tampoco tiene sentido. Entonces, entre esa oferta y demanda que tergiversa y deforma el sistema, tiene que estar la necesidad y una planificación desde el Estado, con políticas de Estado, y salud en todas las políticas, decimos nosotros. Claro. Pero también se puede aportar a la salud desde otros ministerios, educación, Fundamentalmente educación. pobreza, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo es recibido este tema? Esa era la pregunta. ¿Cuán abiertas están las instituciones a esta propuesta? Es muy difícil de inculcarle este espíritu de que trabajando de manera conjunta puedo llegar a tener un beneficio. Ni siquiera dejemos el tema económico. Yo a veces menciono mucho lo económico porque lamentablemente últimamente ha tenido... tiene que haber un costo-beneficio. Tiene que tener, claro, pero por lo menos decir, bueno, operativamente es un servicio que yo lo contrato, que sé que está dentro de mi esfera de control, porque podemos decir que lo estamos haciendo de manera coordinada con otras instituciones, pero todavía existe cierto, no digo desconfianza, pero cierto temor de que, bueno, no podemos trabajar en forma conjunta por no sé qué cosa. Y yo creo que mucho de ese desconocimiento tiene que ver con lo que decía Oscar Miguel recién. A veces, y hasta estos últimos años, no hubo políticas claras de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sector de salud en distintas órbitas. Argentina tiene 3 subsistemas que no están del todo ordenados, a su vez dentro de todos estos subsistemas están muy segmentados. El modelo que recién escuchábamos, que vos mencionabas de Estados Unidos, es un modelo muy particular, muy estricto en un montón de cosas, pero también es de un estricto cumplimiento. Argentina tiene una cantidad de leyes, resoluciones, organismos y demás donde hay hasta legislación que a veces se opone. Entonces eso hace también que por las dudas, no sé, no puedo, y eso genera temores, el desconocimiento de no saber en qué ámbito me tengo que mover con seguridad. Bueno, no me quiero meter en problemas, sigo con lo que tengo. Entonces, Ahora, creo que es parte del paradigma. Sin embargo, la experiencia muestra, coincidiendo con lo que decía Enrique,
que cuando hay decisiones fuertes, documentadas, con conocimiento atrás y con una planificación estratégica, sabemos dónde queremos ir, todo el mundo se ordena atrás de eso. Bueno, pero Lo que ¿eso no es se ordena- antes o después? Porque para tener una decisión fuerte, documentada, ¿sí? Tiene que haber, ¿está dentro de un marco teórico o hubo alguien que dijeron, ustedes como prueba dijeron, bueno, mira, en un sanatorio o en una zona en Salta hicimos esta prueba piloto, nos dio estos resultados? O sea, ¿cómo vienes desde ahí? Sí, en realidad hay mucha experiencia internacional y mucha experiencia nacional. Ah, ok. Es decir, no nos faltan recursos, ni en conocimiento, ni en estructura, ni en ideas. Lo que tiene que haber es una clara decisión de saber a dónde nos van a llevar o a dónde queremos llegar. Y en ese sentido la gente se alinea, no se alinea cuando percibe o intuye que son impulsos. Claro. Que yo tomo una decisión por un impulso, porque se me ocurrió y que creo que es verdadero, sino rápida. La experiencia creo que es de todos, ¿no es cierto? Que cuando uno está frente a un interlocutor que sabe dónde quiere llegar y lo describe con claridad, la gente en general se alinea. Hay sectores que están más predispuestos a cambiar y hay otros sectores más retrasados para cambiar, pero de a poco se alinean. Vamos a poner un ejemplo. En la Argentina cruzamos todos mal la calle, Sí. por la mitad de la calle, mirando para el otro lado. Somos anárquicos. Pero si nosotros a los chicos, en la escuela o en el colegio secundario, les decimos que tienen que cruzar por la esquina, ¿y por qué tienen que cruzar por la esquina? Y cuando se da el carnet de conductor por el otro lado, le decimos, señor, usted cuando dobla en la esquina, tiene que doblar a paso de hombre. ¿Por qué? Porque va a tiene que encontrar darle- todos los peatones ahí. Exacto. Entonces, si uno lo describe con conocimiento, con experiencia, lo muestra y también sanciona la incorrección después de haberlo explicado, yo creo que todo el mundo se puede alinear. La experiencia de Europa es así. A No nosotros- nacieron sabiendo. A nosotros como coaches que somos nos gusta mucho la pregunta más que por qué, para qué. Está muy Tiene bien, como otro está muy bien. sentido el poder generativo del lenguaje. Por eso voy a volver, si me permitís, Por supuesto. Rodo, al tema de los doctores, los médicos, como gerentes de empresas, porque las instituciones que ustedes que están nucleadas bajo su gran institución, Sí. no dejan de ser empresas, así las vemos nosotros. Ustedes Exacto. técnicamente como Sí, médicos, es así. lógicamente, pero ¿cómo son los médicos como gerentes con sus pares? ¿Cómo comunican? ¿Cómo le comunica un médico a una enfermera? Al señor que está pasando el Veo trapo. que hay conocimiento, experiencia previa en esta pregunta, ¿no? Porque yo particularmente a veces a los médicos, las pocas veces que los visito, porque no soy buena paciente, los admiro, me encantan, pero no me gusta ir mucho al médico, y a veces les digo, no soy colega, háblame claro, soy doña Rosa, entonces me tienen que... Y después googleo y prefiero que me lo diga directamente él. O sea, en la comunicación a veces quedan en lo técnico, en lo estrictamente técnico, que solo ellos entienden o con pares. La gestión es un conocimiento específico y es una vocación. Hay gente que le gusta, que lo entiende, que le despierta inquietudes y otra gente que no. Y ambas posiciones son válidas. Claro. Pero el profesional médico que pretenda gerenciar una institución de salud no nació sabiendo. Claro, tiene que adquirir estas Tiene habilidades que soft. adquirir estos conocimientos y tiene que adquirir habilidades y saber lo que significa una planificación estratégica. Porque, digamos, creo que todos sabemos acá en esta mesa, pero fuera de esta mesa, en la calle, o los médicos, no saben lo que esto significa y todo lo que hay detrás de estas dos palabritas. De manera tal que para que sea un líder en salud, se tiene que preparar. No solamente en salud. Para que sea un Sí, líder. para que sea un líder, no nacen los líderes. Para que Claro. se... Para Sí que- pueden nacer personalidades dictatoriales. Y ahora, Pero no líderes. ¿cómo, en este caso, ustedes que están caminando el interior, Sí. ¿sí? ¿Qué recepción tienen de la gente, en este caso, los responsables? ¿Están abiertos realmente a el entrenamiento soft, digamos, de herramientas blandas que planteaba Patricia?
o simplemente son gente que dice, no, mira, la verdad que yo estoy haciendo otro máster y todo tiene que ver con el tema técnico? No, afortunadamente para las instituciones y para la gente que se atiende ahí, estos últimos Para los años... empleados que trabajan ahí Claro, porque no nos olvidemos que todas las instituciones de salud tienen dos características particulares. Una es que no forman precio, es decir, una clínica no puede poner el precio que quiera. Nosotros, para que se focalicen, hablemos de entidades que están en el interior, que dependen de la Seguridad Social, de lo que le abona una obra social, de lo que le abona PAMI o la obra social provincial, con lo cual el precio está cristalizado. No es fácil modificarlo porque está puesto así por contrato. Y en segundo término son entidades que ocupan mucha mano de obra específica, calificada, gente que realmente tiene muy buen conocimiento, que se tiene que especializar, como decía también Oscar Miguel, porque hay aparatología nueva, tratamientos nuevos, nuevas enfermedades. Con lo cual no es cualquier comercio, para decirlo, no lo digo de manera despectiva, claro, sino que lo digo que requiere un tratamiento especial y si sube o baja la demanda tampoco puede desprenderse de estructura. Si la clínica tiene una capacidad determinada, esa estructura la tiene que tener de forma permanente. Dicho esto, digamos que ahí esa es la estructura con la que nos encontramos. Afortunadamente, estos últimos años, los médicos, directores, se han dado cuenta que necesitaban esta ayuda. Nosotros, la experiencia nos ha dado buen resultado, digo nosotros, por Oscar Miguel y yo, que hemos empezado a esta tarea de acompañar, a que conozcan herramientas de gestión, que conozcan qué es un indicador, conozcan qué es lo que tienen que medir para ver para dónde van, que conozcan el día a día, pero como decía puntualmente Oscar, que conozcan la planificación estratégica, más allá de mis urgencias de acá a 2 meses, 3, dentro de 2 años, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Qué va a pasar con la legislación, como también la mencionaba? Bueno, hay que empezar a pensar o a segregar esta manera de pensamiento o este esquema para saber a dónde tenemos que ir. Y afortunadamente, este acompañamiento a nosotros nos está dando satisfacciones, por lo menos, y a los establecimientos buenos resultados, porque están reconociendo dónde están, de qué estructura se trata, qué es una herramienta, cómo se puede medir un costo dentro de una empresa de salud, que no es lo mismo que una empresa comercial, se han comprometido desde el nivel más alto hasta el último nivel, con lo cual entendemos que es un muy buen resultado. Ya hace 1 año y un poco más que estamos trabajando mucho con establecimientos del interior, y más allá del muy buen trato que siempre recibimos, las clínicas están bastante conformes con toda esta tarea. Ahí hay una experiencia, digamos, planificación estratégica. Tenemos resultados porque están predispuestos a cambiar. Claro. Claramente. Esto es fundamental. Claro. Tenemos buenos resultados porque nosotros discutimos mucho y planificamos el escenario y qué es lo que queremos hacer. Pero igualmente, como ustedes conocen, son expertos, conocen muy bien, en las relaciones humanas pasa siempre lo mismo. Hay una primera etapa de enamoramiento en donde nos ven a nosotros que, como magos y dicen con ellos cambiamos todo, va a ser maravilloso. Y nosotros advertimos que los resultados no son en 1 semana, claramente. Después viene una etapa inevitable de decepción, cuando empezamos a trabajar, ¿no es cierto? Y abrir los procesos. Viene una etapa de decepción. Me recuerda al matrimonio esto. Bueno, no quería llegar a eso, pero es tal cual. Es tal cual. Ya está, ya hay un contrato, listo. Y luego, si hay predisposición de un lado, conocimiento y dedicación y esfuerzo del otro, empezamos a entrar en una meseta de trabajo y de resultados terrenales, digamos. No una maravilla. Nosotros no venimos con una varita y lo que era una catástrofe se transforma en una maravilla. No es así. Es todo mucho esfuerzo, mucho trabajo y tiempo. Y hay una cuestión que para nosotros también es muy importante, que sucede. En la primera reunión viene el empresario y entonces la señal es esto va en serio. Pero en la segunda ya no va, porque él tiene otras cosas importantes que hacer y tiene que ver con esto de la decepción. Ya, si el empresario no está en las reuniones, ¿el mensaje cuál es? Mucho ni interesa. Tal cual. Bueno, entonces nosotros lo comprometimos que ellos tienen que estar. Es que ese es el eje, ¿no? Nosotros también a través de nuestras capacitaciones, entrenamientos, etcétera, es fundamental que
la cabeza de cada uno de los equipos, la cabeza de la empresa, es el primero que tiene que marcar Bueno, el la tema pauta de calidad cambio. y demás tiene que venir de arriba hacia abajo. Porque si no está la cabeza del equipo, bueno, el Digamos, resto del equipo... horizontalidad en el trabajo, sí, totalmente. Por supuesto. ¿no es cierto? No hay autoritarismo de ninguna manera, pero los mensajes tienen que ser claros. Sí, ¿Nos para comprometemos en este trabajo o más o menos? Pues se me ocurre que deben hablar de misión, de visión, como Sí, habla cualquier sí, sí, empresa. ¿no? absolutamente. Yo creo que uno de los El objetivo es cómo temas- lo vamos a lograr. Absolutamente. Exacto, es escuchar y más allá del diagnóstico que nosotros podemos hacer en los primeros encuentros, escuchar realmente lo que ellos necesitan y obviamente, como dice Oscar, no podemos resolver todo de un día para el otro, pero sí le hacemos el acompañamiento para decir, bueno, a ver, de todos estos temas entendemos que este es el principal, empecemos a trabajar con este. Y así empieza nuestra tarea. Claro, hay indicadores más accesibles que otros y bueno, tenemos que dar también nosotros la señal de que se puede. Claro. Esto es muy importante, Sí, que sí, se sí, puede sí. y que pueden empezar a manejar herramientas que antes no se imaginaban. La transformación es una cuestión de, como decíamos, de esfuerzo, de tiempo y de perseverancia en el objetivo. Sí. Fantástico. Sí. Con respecto al cambio de hábito del que hablabas al principio, uno de los desafíos es por ahí empezar a trabajar en red, Sí. entre otras cosas. Sí, sí, exacto. El tema del trabajo en red, que algo mencionábamos recién, bueno, existe un poco a veces esa desconfianza o decir, bueno, pero ¿en qué me puedo poner de acuerdo con el otro para trabajar? Y realmente hay muchas cosas, capacitación, no sé, tareas administrativas, procesamiento de datos, compra de equipos, como recién decía Oscar Miguel. Claro, si aquel tiene el En tomógrafo, salud, el tema de la tecnología, independientemente de lo que pase en cada país con el tipo de cambio, en el caso de los que no imprimimos billetes dólares, dependemos de una tecnología que viene de afuera a un precio que nosotros no lo ponemos. Más allá del valor, la inflación propia que tienen los equipos, porque cada equipo para utilizar en salud siempre es más caro que el anterior porque da más beneficios. Ujú. Entonces, Claro. todo eso es necesario Que contemplarlo. además debe tener una vida útil, se me ocurre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la vida útil promedio de un tomógrafo, por ejemplo? Bueno, Es un tema, el 5 tema del años, tomógrafo 10 es años. complejo. Bueno, Por Además, hablé de estamos en la Argentina. Claro, me a ver, vino como viste bienes yo lo voy a y explicar útiles. desde rápidamente voy se a dar. amortiza como un oh, auto 20% bueno, por en 5 años no vale nada. Lo que ocurre es que equipos nuevos durante un tiempo no ingresaron. Entonces hoy hay equipos por ahí viejos que han tenido un buen tratamiento, algunos que se han mantenido. Hay algunos equipos nuevos, pero a su vez tienen distintos dispositivos o tubos y demás que se agotan, hay que cambiarlos. Tuvimos una etapa donde no se conseguían. Desde lo que tiene que ver con la parte contable, digamos, o impositiva, un equipo se amortizaría en 15 años o en 20 años, depende del tipo de equipo. Más que claro, Pero una después ahí entra a computadora. jugar otro tipo de cosas que, más allá de la amortización que dicen los libros, Claro. hay muchos equipos que en realidad lo tendría que cambiar y bueno. Pero además porque es un tema tecnológico. Exacto. Claro, Y claro, la misma la demanda de obsolescencia salud. programada. un Exactamente. ejemplo que Tal tiene que cual. ver con las chicas, con el embarazo. La ecografía ginecológica durante el embarazo fue una Ay, maravilla. sí, ahora se los ve con Pero al principio era una rayita que el médico Casi no adivinaba se ve. lo que estaba ahí. La 3D, No, ¿no es cierto? casi Y- 25 años de Y los mi hijo pacientes creían. Claro. Hoy la Era un ecografía 50 y un 50, sí. ves al chico Sí, sí, formado tiene la nariz, totalmente. una cosa Tal cual. hermosa. Tal cual. Casi diciendo mamá aparece, ¿no es cierto? Entonces, Impresionante, digo. la obsolescencia de cuánto tiempo pasa hasta amortizarlo y cuánto tiempo pasa en que la innovación tecnológica te dice, más allá que esté amortizado Claro. o no, Lleve esto es puesto. obsoleto. Tal cual. Y como el tiempo pasa, estamos volando. terminando, estamos terminando el programa. Y nosotros yo voy a hacer un breve resumen de lo que escuché de ustedes y les voy a dejar una pregunta para que nos respondan después del resumen que yo voy a hacer. Sí. Y en forma independiente, si ustedes tuviesen que armar un equipo, pero un equipo ideal, pero porque les gusta, porque les gustaría... No estaríamos nosotros. Bueno, en este caso sí estarían, pero 3 personas que ustedes dirían de la historia, del mundo, De otra época, de otro país. de lo que Vivos, fuese, muertos. que jueguen con su imaginación, 3 personas que sumarían a su equipo ideal. ¿Bien? ¿Por qué lo sumarían? Mientras tanto, mientras piensan la respuesta, yo estaba escuchando de ustedes que proponían el tema de diversidad y tolerancia. Que para gestionar hay que aprender.
Separar el área operativa de las áreas de definición estratégicas al momento de poder buscar objetivos. Buscar resultados como cambios de hábito. Que la gente se alinea cuando se presenta documentación, respaldo, cuando se muestra experiencia. Los líderes se deben capacitar para saber a dónde deben ir. Pensar en la horizontalidad en el trabajo, pero con mensajes claros. Y la transformación es trabajo, esfuerzo y tiempo. Esto es el resumen de la charla con Enrique Cimino y Oscar Miguel. ¿Y cuál es el equipo ideal para ustedes? En 2 minutos. Cuando vos tiraste esta pregunta, que Sí, no, a ver. obviamente que no la No estaba en la pensamos, agenda, obvio, porque no lo a mí decís. se me ocurrió A ver. Napoleón. Napoleón, bien. Más allá de la ideología, más allá Sí, que sí, quiso sí. instalar un imperio, etcétera, hay una Era un anécdota, capo estratega. un gran estratega, Absoluto. un maravilloso estratega, y hay algunas anécdotas de Napoleón. Estaban en la ladera de la montaña empujando los cañones, la tropa, hacia arriba, y llega Napoleón y dice, ¿y los oficiales dónde están? No, los oficiales están en la cantina del pueblo. Él no dijo nada, se bajó del caballo y se puso a empujar los cañones. Entonces, a lo mejor no tiene exactamente que ver con salud, pero a mí me pareció una anécdota ejemplo. maravillosa. Sí, tal cual. Tal cual. Me gustó, Predico me gustó con el mucho. ejemplo. Me gustó mucho. Maravilloso. Pocas palabras y más ejemplos. ¿Tenés dos más? No, yo en este sentido creo que hoy, también salvando las ideologías y las diferencias, creo que ya se está planteando un ejemplo de trabajo y de mucho esfuerzo. Es decir, trabajar es servir al otro y esforzarse mucho. Tal cual. Bien. Y creo que se están empezando a transmitir esas ideas. No son 8 horas, a veces son 10, 12, 14, 18 horas por Fin de día, semana. los fines de semana, cuando sea necesario, porque tenemos que resolver el problema de la gente. Tal cual. Bien. Vuelvo a preguntarte, ¿tenés algunos otros dos más para tu equipo? A ver, yo lo que veo que muchas veces hablamos con Enrique es que yo lo tendría a Enrique en el equipo ideal mío. Bien. Muy bien. Napoleón y Enrique. Bien. ¿Por qué lo tendría? Porque cada vez que tenemos un problema o un trabajo, Enrique no dice nada y se lo pone a hacer. Es proactivo. Entonces, jamás ha habido una conversación, no, pero yo hice esto, ahora que lo haga otro, y creo que los dos Bien. en ese sentido trabajamos así, ¿no es cierto? Encaramos el trabajo. Y no medimos si ayer estuve trabajando mucho o no. Bien. Tratamos de hacerlo. Bien, Enrique. En 1 minuto. Un minuto. Bueno, lo mío, por supuesto, Oscar, te agradezco entonces que esté en tu equipo. El tiempo que me quede, entonces que no trabaje en tu equipo, lo voy a dedicar a armar el mío. No, yo en lugar de decir un equipo, diría 2 o 3 cosas que tienen que ver con esto. Uno es que siempre tenemos que tener la tranquilidad que de alguna forma las cosas se van a resolver. Es Ajá. decir, empezar con tranquilidad. Empezar con tranquilidad para tener la mente abierta. Eso me va a permitir pensar, porque para cualquier cosa tengo que pensar. Tenemos que parar un minuto las cosas y pensar hacia dónde queremos ir. Ese es un elemento. El segundo elemento tiene que ver con nuestra salud física o la salud personal, porque sin salud propia o mental, y uno no sintiéndose bien, tampoco puede participar en ningún emprendimiento. Y lo tercero, que va juntamente con el espíritu emprendedor, tiene que ver con el optimismo. Siempre tenemos que tener un grado de optimismo porque tenemos que estar dispuestos a que tenemos que saltar inconvenientes, a que tenemos que saltar obstáculos, y si no tenemos eso, cualquier proyecto nos va a fracasar. Yo creo que algo que nos caracteriza a Oscar, Miguel y a mí es que justamente todos los problemas que se nos han presentado en nuestra gestión los hemos resuelto de la mejor manera, algunos más menos, pero siempre hemos tenido la decisión de enfrentarlos y sabíamos que los teníamos que superar. Entonces ese espíritu emprendedor creo que también hay que siempre rescatarlo y tenerlo. Y como digo siempre, no importa la velocidad que vayamos, lo que tenemos que saber es hacia dónde tenemos que ir. La velocidad después la vamos a adquirir. Fantástico. Les agradecemos realmente muchísimo, Muchas gracias, un placer. Oscar Miguel, Enrique Cimino, su presencia. Y bueno, Patricia Gutiérrez, muchas gracias. Gracias Julieta a ustedes. Molina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos el jueves. Dale. Muchas gracias. Adiós.